edición de La Primera Infancia Primero. Lógicamente, con ustedes hoy ya vamos a tener un tema pues muy importante, porque se trata de un premio especial a la gestión municipal en combate a la anemia y desnutrición en la primera infancia. Este premio pues es un trabajo en conjunto con Ciudadanos al Día, quienes están interesados en dar a conocer y reconocer todos los esfuerzos y todos los trabajos que se vienen realizando para combatir este flagelo como es la anemia y la desnutrición crónica infantil. Realmente la mayoría de nosotros sabemos que Ciudadanos al Día pues es una organización gubernamental sin beneficios ni lucros, pero que tiene una misión y un objetivo fundamental, que es incentivar y capacitar en gestión de herramientas para que el Estado tenga todo una tecnología y un avance con relación a esta relación entre público y Estado de las tramitaciones, para que sea un poco más viable, más transparente, mucho más eficiente. Y eso es lo que ellos vienen realizando, y lógicamente esto tiene que ser acompañado con una ciudadanía bastante informada para reconocer sus derechos y sus obligaciones. Bueno, nosotros estamos presentando nuestro tema y nuestra invitada especial de hoy día es Carolina Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Lógicamente, nosotros vamos a presentar de inmediato esta conversación que tenemos con esta representante de Ciudadanos al Día. Adelante. Bueno amigos, y como ya habíamos hecho la presentación, este premio especial a la gestión municipal en combate a la anemia y desnutrición en la primera infancia es un tema que nosotros realmente le vamos a insistir, porque vale la pena dar a conocer y premiar, porque no solamente dar a conocer, premiar a todas estas personas, a todas esas instituciones que vienen apoyando a combatir la anemia y la desnutrición, que para nosotros es muy importante. Lógicamente, como también ya les dije, está con nosotros Carolina Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Bienvenida Carolina, gracias por estar con nosotros. Te hemos arrancado de tus 1000 ocupaciones, pero yo creo que este tema vale la pena porque nosotros somos partners, ¿no? Claro. Somos socios para dar a conocer estos premios que son muy importantes, especialmente porque afectan la vida de nuestros niños. Bienvenida. Muchas gracias Clotilde, muchas gracias como siempre a Salgalú TV, a todos las personas que miran este programa a través del streaming, del internet, ¿no? Porque creo que son personas interesadas por mejorar la gestión pública para esta primera infancia, ¿no? Para los niños y niñas de nuestro país. Sí, mira, a mí me gustaría un poco poder conversar, porque nosotros conocemos Ciudadanos al Día, cómo es que esto se viene llevando a cabo, ¿no? Es muy importante, pero tenemos que conocer qué significa Ciudadanos al Día, qué hace Ciudadanos al Día. Claro, tú eres parte del Ejecutivo que maneja toda esta información, pero ¿a qué está dedicado Ciudadanos al Día? Porque tiene muchos rubros, muchos premios, muchos proyectos. Sí, en realidad somos un grupo de profesionales que hace 14 años nos juntamos, ¿no? Muchos de nosotros habíamos participado en la gestión pública en algún momento y nos dimos cuenta que había como un estigma, ¿no? Muy fuerte en la gestión pública y que hasta ahora continúa, que decir servidor público es sinónimo de corrupción o sinónimo de ineficiencia, burocracia, en el mal sentido, paquidérmico, ¿no? Y todo esto que nos comentan ahora más en las elecciones, ¿no? Pero nosotros decíamos y habíamos
en nuestra propia paso por la gestión pública y también porque conocíamos muchos profesionales de la gestión pública, veíamos que no, que al contrario, había un grupo de profesionales que sí estaban tratando de generar modernización en el Estado, mejorar la cosa pública para servir mejor al ciudadano. Es así como decidimos, que en el año 2005, después de haber estudiado muchas iniciativas y haciendo muchos estudios nacionales e internacionales comparativos, decidimos hacer un premio a las buenas prácticas en gestión pública para destacar este esfuerzo importante de las instituciones por servir mejor a los ciudadanos, pero sobre todo para generar lecciones, ¿no? Aprendizajes que pudieran ser compartidos por otros servidores públicos y así generar como una corriente positiva hacia esta orientación hacia el ciudadano, a poner al ciudadano en el centro de la gestión pública. Sí, eso es muy importante. Porque antes de entrar a nuestro premio, porque ese va a ser nuestro plato fuerte, me gustaría saber cuáles son los otros proyectos que ustedes tienen, cuántas gestiones han venido realizando, sí, porque tienen muchos proyectos y programas que han venido ustedes reconociendo a lo largo del camino y sobre todo hay alguno en educación también, ¿verdad? Sí, nosotros en general tenemos una línea que es la de investigación, con esa iniciamos. Esta línea de investigación principalmente empezó tratando de ver qué cosa era el gasto público, ¿no? O sea, cómo decir a los ciudadanos qué es el gasto público, qué es el presupuesto público y cómo afecta sus vidas, ¿no? Para que no sean indiferentes a la aprobación, por ejemplo, de un presupuesto, ¿no? Claro. Y luego de ello comenzamos a ver la performance, el desempeño de las instituciones públicas, principalmente en temas que tenían que ver con atención al ciudadano. Cómo trataban a los ciudadanos en esas ventanillas públicas, si esas ventanillas eran idóneas. Y así comenzamos a hacer una serie de rankings para medir este desempeño de las instituciones, porque finalmente la ventanilla pública es donde se expresan realmente los derechos fundamentales, claro, ¿no? Ahí todos debemos ser iguales ante la ley, a todos nos deben tratar con el mismo respeto y darnos la misma información. Y en general, en los primeros años que comenzamos a trabajar, lo que había era todo lo contrario, ¿no? Una disparidad en la información, un beneficio dirigido principalmente a ciertas personas que tenían preferencias, ¿no? Y no a toda la población. Con los años hemos visto que esto ha progresado y creo que las lecciones que vinieron del premio también, ¿no? Tenemos una categoría específica en temas de atención al ciudadano, entonces todos estos aprendizajes los hemos compartido con el sector público, tanto así que ahora existe un manual de calidad en la atención al ciudadano, obligatorio para todas las instituciones, que incluye temas como interculturalidad, ¿no? Temas como trato preferenciado a personas con discapacidad. Así como servicios de atención al ciudadano, tenemos 21 categorías en total en el premio, ¿no? Que tratan diversos temas. Tú has mencionado educación, es un tema importante. Un tema de ello, ¿no? Sí, transparencia también, promoción del desarrollo económico también, y así diferentes temas que son transversales a las instituciones públicas, es decir, que tanto el gobierno nacional, una entidad un ministerio, ¿no? Como un municipio o un gobierno regional pueden presentar buenas prácticas, pueden mejorar su desempeño en cada uno de estos temas transversales de los que se ocupa el premio, ¿no? Sí, en realidad lo interesante es que es una apertura que se da a todas las instituciones para que se sepa cómo llevar a cabo la atención. Por ejemplo, un serísimo problema que se tiene y que ojalá pues que realmente se aplique es que cuando una persona llega para hacer un trámite, ¿no? Le piden una cosa, le piden otra, te pasas un mes entero y al final no terminas de juntar toda la documentación que necesitas para hacer X trámite. Ustedes ya han desarrollado, han elaborado todo un formulario especial para evitar que el público, el ciudadano común, el ciudadano de a pie como nosotros, pues esté yendo, viniendo continuamente, gastando un pasaje, un dinero que no tiene, sacrificándose en horas. ¿Existen esos formularios en diferentes instituciones? O sea, en realidad ya existe una ley de procedimientos administrativos que es la ley marco, ¿no? En donde te dicen, tienes que tratar, las instituciones tienen que ser racionales en el momento que desarrollan un procedimiento. Y nosotros lo que hicimos, justamente a raíz de ese marco legal, fue en los primeros años de Ciudadanos al Día medir cómo estas instituciones cumplían con ser racionales, ¿no? Yo te digo, la primera vez que nosotros pedimos una licencia de funcionamiento, cuando empezamos a operar en el 2012, Ciudadanos al Día, nos pidieron hasta
nuestro representante legal era abogado y nos pidieron la colegiatura del abogado, en qué colegio estaba inscrito, y nosotros decíamos, ¿por qué es relevante? ¿A razón de qué? ¿No? Y eso fue en el año 2002, ¿no? Entonces, luego de ello hemos trabajado conjuntamente con el Estado, dando voz a la sociedad civil y a la empresa también, de dónde eran los principales cuellos de botellas que existían, ¿no? Y hemos acompañado y también hemos premiado situaciones en donde se reducen los requisitos justamente para que no sea tan engorroso el problema y para que ayude también a la población a tener en menor tiempo lo que requiere, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, situaciones muy interesantes en donde ya se logra casi integración, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del certificado de antecedentes policiales, ¿no? Antes, cuando uno necesitaba un certificado de antecedentes policiales, tenía que ir a la comisaría, sí, ¿no? Y tenía que ir a uno u otro sitio. Y hoy en día ese certificado se entrega en el Banco de la Nación. ¿Pero por qué? Porque ha habido una integración, primero un desarrollo atrás de la Policía Nacional en ordenar su casa, digamos, ¿no? Ordenar su procedimiento, y luego una integración de datos como RENIEC, ¿no? Los que tiene RENIEC o la propia policía con el Banco de la Nación, para que el Banco de la Nación desde la propia ventanilla pueda entregar ese documento en 35 minutos. Claro. Entonces, sí se requiere un proceso de simplificación que ya tiene un marco legal, pero también instituciones que empiecen a utilizar tecnología, integrar, compartir, que es la parte más difícil. La parte más difícil es que quieran integrar y compartir información para que todo fluya más fácil, ¿no? ¿Hay una especie de preparación para los trabajadores que atienden al público? Porque realmente uno de los temas bastante difíciles, no voy a generalizar porque no es verdad, pero muchas veces cuando uno llega a una ventanilla es muy difícil hacerse entender y te manda de aquí a allá, de allá a acá. Hay una preparación especial a través de los trabajos y las investigaciones que han venido haciendo para dar una calidad de servicio en la atención. Claro. Justamente lo que nos dimos cuenta es que no existía ese manual de calidad. Algunas instituciones públicas más modernas, digamos, las que nacieron a finales de a mediados de los años 90, ¿no? Algunos municipios muy modernos también, en Lima metropolitana principalmente, empezaron a utilizar la Carta de Servicio Ciudadano, que es una práctica mundial, ¿no? Que es donde la institución se compromete con ciertos indicadores y año a año la renueva. O habían sacado el ISO 9000, que es una certificación utilizada mucho por las empresas privadas para ajustar su nivel de calidad de la atención al ciudadano y lograr grandes niveles de satisfacción. Pero eran islas de modernidad, ¿no? O sea, eran casos que nosotros habíamos... Parecían proyectos pilotos. Proyectos pilotos en instituciones donde realmente había una gestión moderna o habían nacido con una gestión moderna o la autoridad venía del sector privado y entonces quería... Con una mentalidad diferente. Exacto. ¿No? Entonces, estos aprendizajes los comenzamos a volcar justamente y también a medir, ¿no? Tenemos un ranking que se llama Ranking CAT de Atención al Ciudadano, en donde medimos en 123 instituciones públicas la satisfacción ciudadana en la ventanilla. Y esa satisfacción se mide no por percepción, o sea, no es que te pregunten en la calle, oye, ¿qué piensas de tal municipalidad o de tal ministerio? Sino afuera, después de haber hecho una gestión, yo te pregunto, ¿no? Te pregunto una batería de preguntas y con ello genero un ranking. Y ahí demostramos pues que muchas instituciones públicas lo que no tenían era una capacitación del personal de atención. Es más, la ventanilla de atención se convertía en un lugar de castigo, ¿no? Aquel que no podía yo sacar porque por determinada ley era una persona que no podía remover de mi institución, o le pasaba al archivo, porque esa era es la como otra, la heladera. Claro, el archivo, que es también el otro espacio donde los pasan digamos, a las personas problemáticas o que tienen problemas con la institución, o a la atención al ciudadano. Cuando la atención al ciudadano, la ventanilla es donde tú reflejas todo claro. lo que tú eres, ¿no? Y si tienes una persona descontenta, muy por el contrario, lo que va a hacer es tratar mal al ciudadano. Cierto. Entonces, todas esas lecciones las fuimos compartiendo con el Estado. En el año 2010 hicimos un trabajo con la presidencia del Consejo de Ministros, que fue la base de este manual, y ya ha ido pasando el tiempo y recién el año pasado ya se tiene un manual que es obligatorio para todas las instituciones públicas.
Servir también es una gran ayuda, ¿no? Porque no había un programa de capacitación integral que liderara a alguien en el Estado, ¿no? Eran como isla de modernidad. Ahora la ley Servir lo que permite es tener una institución que lidera esa capacitación en atención al ciudadano, y hemos visto el esfuerzo que hacen realmente para que los gestores públicos puedan tener esta capacitación, no solamente que signifique hay que enseñarle a sonreír a la gente en las ventanillas, porque en verdad la gente, si no está contenta, no va a sonreír y no va a tratar bien. Sí, satisfecho, ¿no? Es imposible, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y sobre todo porque hay una cultura de derechos que tampoco el Estado se ha preocupado, ni desde el sector de educación, ni desde otros niveles, de enseñar no solamente a los servidores públicos, sino a los ciudadanos comunes y silvestres, sí, ¿no? Que estamos fuera de la administración pública, que es estos derechos fundamentales que significan respetar al otro y por tanto respetar desde la ventanilla con a otra derechos persona, y deberes, ¿no? A personas con discapacidad, a personas perdón, con un lenguaje distinto, ¿no? O con una cultura distinta a la tuya. Todos son iguales ante la ley y por tanto merecen respeto. Y eso es en términos de trato, pero también en términos de proceso hay mucho por hacer. Entonces, creo que en los siguientes 5 años lo que vamos a ver, o 5 o 10 años, o digamos, de cara al 2021, vamos a ver este esfuerzo por mejorar ya no solo las ventanillas del Poder Ejecutivo, sino en general todas las demás, ¿no? Y sobre todo en gobiernos regionales y locales, que desde nuestra medición son las que peor atención tienen, ¿no? Es verdad, es verdad. Tú sabes que nosotros hemos hecho diversos trabajos en las comunidades. A la gente de las comunidades les cuesta mucho llegar a las municipalidades. Son un día, 2 días u horas de caminar, porque no hay la movilidad, no hay el bus, no hay la combi, no hay ningún tipo de movilidad que les permite a estas personas trasladarse. Y por eso es que las inscripciones de los niños, los registros de defunción o cualquier otro servicio se ven comprometidas porque no hay esas condiciones, no existen esas condiciones. Realmente es importante que se vaya al interior a desarrollar este tipo de trabajos. Y honestamente, no sé por qué, quizás tú a lo largo de estas investigaciones puedes explicar, por razones de trabajo hemos estado en diferentes países, donde tú llegas... un simple hecho básico, no, un carro chocó con el otro, ambos tienen seguro, se cambian los papeles, hacen el registro, muchas veces ni la policía interviene, salvo que sea pues con alguna incidencia de gravedad física, ¿no? Se firman los papeles, yo te entrego mi papel, tú me entregas tu papel del seguro, vamos, se confirma, se confiere, ha pasado eso, porque se pone todos los datos en un formulario y no hay problema, y el seguro ve, ok, sí, o sea, es la fe pública, o sea, la fe de que realmente estamos aceptando que ese accidente ha ocurrido. Son 2 personas, 2 extraños que están teniendo ese problema. Asumen la responsabilidad. Acá no, acá tienes seguro, pero por Dios del cielo, para que te reconozcan, para que no te suba la prima, para que esto, para que aquello. Al final yo no sé para qué se paga un seguro. Pero también tienes que, de repente el otro que te chocó o con quien tuviste el accidente no tiene seguro, ¿no? Porque hay un tema de... ¿Por qué es que aquí... Porque es solo en el Perú, sí, y te lo pregunto así a boca de jarro porque me interesa saber, sí, ¿por qué aquí en el Perú no estamos obligados a tener, aparte del seguro obligatorio, un seguro particular? En realidad debiera ser una práctica, ¿no? Pero muchos de los peruanos también, y eso lo dicen los estudios internacionales, es que no estamos acostumbrados a cumplir con la ley y no somos... no eso tenemos es confianza. Eso es muy grave, ¿no? El estudio del Latinobarómetro dice, el Latinobarómetro es una medición que se hace anualmente a los países de la región de Latinoamérica, ¿no? Y hace diferentes preguntas, entre ellas, ¿cuánto en cada país se cumple con la ley, ¿no? Y entonces le preguntas, por ejemplo, a un uruguayo cuánto cumple con la ley y cuál es su idea de cumplimiento de la ley, y Uruguay es el país en donde más se cumple con la ley, ¿no? En el Perú somos últimos en cumplimiento de la ley. Solo el 12% de los peruanos considera que cumple con la ley. 12%, o sea, el resto de peruanos considera que no se cumple. Si podemos evitarlo, lo hacemos. Y entonces hay esta situación en donde se vive en informalidad e ilegalidad,